Mi nombre es Rogelio Martínez. Tengo 68 años, y mi primogénita, mi hija adorada, me echó de mi propia casa para meter ahí a los padres de su marido. Lo hizo sin una lágrima, sin titubeos, como si yo fuera un mueble viejo que ya no encajaba en su decoración. Pero lo que ella no sabía es que hay cosas que un padre nunca olvida, y que a veces el dolor se convierte en fuerza y la traición en fuego que arde hasta que todo cambia. Yo la cargué con estas manos la noche en que nació. Pesaba apenas 3 kilos y lloraba con una fuerza que no le cabía en ese cuerpecito diminuto. Le puse su primer vestido rosa, le canté canciones de cuna cuando tenía cólicos y dormí en el suelo junto a su cuna cada vez que tenía fiebre. Su madre y yo no teníamos mucho, pero nunca le faltó nada. Si hacía falta, yo dejaba de cenar, pero ella tenía leche, pañales y todo lo que necesitaba. Vivíamos en una casita humilde en Guadalajara, en un barrio donde todos se conocían. Yo era albañil, como mi padre y mi abuelo, y construí esa casa ladrillo por ladrillo. Cada domingo, después de la misa, me subía al techo a seguir levantando paredes, ampliando cuartos, soñando con que algún día mis hijos tuvieran su propio espacio. Mi esposa, Clara, cocinaba tamales para vender y así complementábamos los ingresos. Eran tiempos difíciles, pero también eran los más felices. Mi hija mayor, Mariana, siempre fue especial. Era inteligente, vivaz, con una sonrisa que derretía hasta al más duro. La inscribimos en una buena secundaria, luego en la prepa, y yo trabajaba dobles turnos para pagar sus libros, sus útiles, su uniforme. No me quejaba. Al contrario, me sentía orgulloso cada vez que me llamaban para felicitarme por sus calificaciones. Su hija tiene un futuro brillante, señor Rogelio, me decían, y yo sonreía con el pecho hinchado de orgullo. Cuando conoció a Samuel, su futuro esposo, me preocupé. Él venía de otra ciudad, era callado, y aunque parecía educado, había algo en su mirada que no me terminaba de convencer. Pero Mariana lo amaba, y uno como padre aprende a dar un paso atrás. Se casaron jóvenes, quizás demasiado, pero yo respeté su decisión. Le cedí el cuarto de arriba, el que había terminado con tanto esfuerzo, para que vivieran ahí mientras ahorraban. Fue mi regalo de bodas. Mi casa era grande y la familia se mantenía unida. Con el tiempo llegaron los nietos, 2 niños hermosos que me decían abuelito y me abrazaban cada vez que llegaba del trabajo. Jugábamos en el patio, les construí una casita de madera y les enseñé a sembrar tomates. Mariana trabajaba en una oficina, Samuel en una tienda de repuestos. Parecían una familia normal, feliz. Pero un día todo empezó a cambiar. Mi esposa Clara enfermó. Un cáncer silencioso que nos cayó como un balde de agua helada. Fueron meses de hospitales, quimioterapias, esperanzas rotas. Y mientras yo me consumía por dentro, cuidando a mi mujer, Mariana comenzaba a alejarse. Ya no me preguntaba cómo estaba, ya no me abrazaba como antes. Samuel se mostraba impaciente, molesto por los gastos, por las visitas constantes al hospital. Clara murió una noche de enero. Me quedé solo, devastado. Y fue entonces cuando Mariana cambió por completo. A los pocos días, me pidió que bajara mis cosas del cuarto principal. Papá, necesitamos más espacio. Los niños crecen. Los papás de Samuel están pensando en venir a vivir aquí por un tiempo. Tú puedes dormir en el cuarto del fondo, ¿verdad? Me lo dijo así, sin mirarme a los ojos. Yo no entendía. ¿Cómo que los papás de Samuel? Porque aquí acepté, porque uno ama a sus hijos. Me mudé al cuartito del fondo, el que usábamos de trastero. Me puse un catre, algunas cobijas, y traté de convencerme de que era temporal. Pero no lo fue. Un mes después, llegaron los suegros de Mariana. Con maletas, con muebles, con todo. Se instalaron en mi casa. Ocupaban mi baño, mi cocina, mi sala. Y poco a poco yo dejé de tener lugar. Una noche, Mariana se me acercó. Papá, hemos estado pensando, ya no estás trabajando, los gastos son muchos, y los papás de Samuel también necesitan su espacio. Tal vez podrías quedarte con tu hermana en Tepic, ¿no crees? Sentí que el corazón se me desgarraba.
¿Así? ¿Después de todo lo que hice por ella? ¿Después de darle mi vida, mi casa, mi alma? No dije nada. Me fui al cuartito, cerré la puerta y lloré como no había llorado desde que murió Clara. Pero esa misma noche, algo dentro de mí se encendió. Un recuerdo, una promesa, un documento guardado con polvo. Y supe que esta historia no iba a terminar así. Esa noche, mientras el viento golpeaba la ventana del cuartito como queriendo entrar, yo no podía dejar de pensar en Clara. En su voz suave, en sus manos siempre tibias, en cómo me decía, «Nunca dejes que te apaguen, Rogelio, ni siquiera tus propios hijos». Cerré los ojos con fuerza. El pecho me dolía, no solo por la traición, sino por la soledad brutal. Una soledad que hacía eco entre las paredes que yo mismo levanté para protegerlos a todos. Me senté en la pequeña silla junto a la cama. Metí la mano en el cajón del buró viejo y saqué una carpeta azul, arrugada por los años. Dentro estaba el testamento. Un papel amarillento que Clara y yo habíamos firmado hacía 15 años, cuando aún soñábamos con envejecer juntos viendo los nietos jugar en el patio. En él quedaba claro que la casa estaba a nombre de ambos, y que en caso de que uno muriera, el otro conservaría la propiedad completa. Ni Mariana ni sus hermanos podían reclamar nada mientras yo viviera. Esa casa, legalmente, seguía siendo mía. Y sin embargo, ahí estaba yo, exiliado en mi propia casa, comiendo solo en un rincón, escuchando risas apagadas del otro lado de la pared, donde antes estaba mi comedor. Ya no me preguntaban si quería cenar. Ya no me llamaban para jugar con los niños. Los sueros de Samuel ocupaban mi lugar en la mesa. Ella, mi hija, ya no me miraba igual. Era como si le estorbara, como si mi existencia le pesara. Un día, al volver del mercado, encontré mis pocas pertenencias empacadas en cajas en el porche. «¿Qué es esto?», pregunté, con un nudo en la garganta. Mariana estaba en la cocina, sirviendo café a sus suegros. Me miró apenas, como si ya no le quedara nada de ternura. «Papá, ya hablamos de esto. No puedes seguir aquí. Mi suegro tiene hipertensión, necesita tranquilidad. Y tú haces ruido en la madrugada, te quejas y no ayudas con los gastos. Lo mejor es que te vayas con el tío Fernando. Él tiene espacio. ¿Me estás echando?», le dije, sintiendo como la sangre se me iba al rostro. «Papá, no es personal. Es lo mejor para todos». «¿Para todos? ¿Y yo no cuento? Tú eres fuerte. Tú puedes empezar de nuevo». Ellos no. Esas palabras fueron un cuchillo. ¿Empezar de nuevo a los 68 años? ¿Después de haber construido todo para ellos? ¿Fuerte? Estaba roto. Roto por dentro. Roto por la muerte de Clara, por la traición de mi hija, por la indiferencia de un yerno que se paseaba por mi sala como si siempre hubiera sido suya. Me senté en el borde del porche. Las cajas apiladas a mi lado. Dentro estaban mis camisas, un par de fotos viejas, una navaja que fue de mi padre y el álbum familiar que Mariana no quiso conservar. Lo abrí. Ahí estaba ella, con 5 años, vestida de ángel en la pastorela de la escuela. Ahí estaba Clara, sonriendo junto a la estufa, con la cara manchada de harina. Ahí estaba yo, más joven, con el rostro curtido por el sol, pero lleno de vida. Y ahora no quedaba nada. O eso creían. Me subí al autobús rumbo a Tepic sin mirar atrás. Tenía el testamento en el bolsillo, junto con una carta que Clara me había escrito antes de morir. Era breve. Decía, «Si un día te sientes solo, recuerda que aquí estoy. No dejes que te quiten lo que construiste. Lucha, Rogelio. Lucha con dignidad». Fernando, mi hermano, me recibió con los brazos abiertos. Vivía en una casita modesta en las afueras con su esposa Irma. No tenían mucho, pero me ofrecieron una cama, comida caliente y algo que ya había olvidado: respeto. «Hermano, ¿qué diablos te hicieron?», me preguntó al ver mis ojos hinchados. No quise contarle todo. Solo le dije, «Me sacaron de mi propia casa». Él no necesitó más. Se levantó, caminó hacia su escritorio y sacó su teléfono. «Conozco a un abogado que nos puede ayudar». Y así comenzó todo. Durante semanas, revisamos documentos, presentamos pruebas, hicimos visitas al juzgado. El abogado, un hombre paciente de voz firme, me dijo algo que no olvidaré. «Don Rogelio, usted tiene la ley de su lado, pero también tiene algo más importante, la verdad. Esto va a doler, pero a veces hay que romper para volver a construir». Mientras el caso avanzaba, yo comencé a reencontrarme conmigo mismo.
Empecé a caminar por las mañanas, a ayudar a Irma en el jardín, a leer los libros que Clara había dejado. Descubrí que aún podía reír, aún podía llorar sin vergüenza. Llamé a mis otros hijos, Diego y Patricia, que vivían lejos. Les conté lo que había pasado. Se indignaron. Me ofrecieron ir a vivir con ellos, pero yo les dije que no. Esta era una batalla que debía enfrentar en mi tierra, en la casa que construí, en el lugar donde aún podía escuchar la voz de mi esposa. Un mes después, recibí una llamada. Don Rogelio, dijo el abogado, tenemos fecha para la audiencia. Y créame, Mariana y Samuel no están preparados para lo que viene. Y yo tampoco, porque lo que iba a pasar no era solo una batalla legal. Era el principio de una guerra emocional que removería los cimientos de todo lo que alguna vez llamamos familia. Y en esa guerra, yo no iba a rendirme. El día de la audiencia llegó con un fiel encapotado, como si incluso el clima presintiera que algo grande estaba por estallar. Me levanté temprano. Me puse la camisa blanca que Clara me había planchado por última vez y el pantalón que usé en la boda de Mariana. No por nostalgia. Lo hice como una declaración. No estaba ahí como un viejo derrotado, sino como un hombre digno, dispuesto a recuperar lo que era suyo. Fernando me acompañó. En el trayecto hacia el juzgado, el silencio era espeso, pero no incómodo. Él entendía. Había estado conmigo cuando levanté las primeras paredes de la casa. Había visto cómo Mariana aprendía a andar en bicicleta en ese patio. Él también sentía la traición. Cuando llegamos, Mariana y Samuel ya estaban allí. Ella vestía formal, con una expresión seria. No me miró, ni un gesto, ni un saludo. Me dolió más que cualquier otra cosa. Porque uno espera que la ley falle a tu favor, pero no espera que tu hija, tu sangre, tu niña, se haya convertido en un rostro de piedra. Samuel estaba con su rostro de siempre, esa sonrisa educada, pero vacía. Y a su lado, sus padres. Cómodos, tranquilos, como si todo esto fuera apenas una molestia burocrática. El juez nos hizo pasar. Era un hombre de mediana edad, rostro sereno, pero firme. El abogado explicó la situación. Presentó el testamento, mostró fotografías, facturas, documentos de propiedad. Todo apuntaba hacia una única verdad. Yo era el legítimo dueño de esa casa. Nadie podía quitarme eso. Nadie. Mariana intervino. Mi papá firmó un papel cediéndonos el espacio. Lo hizo de buena voluntad. ¿Tiene ese documento?, preguntó el juez. Ella bajó la mirada. No lo tenía, porque nunca existió. Él no trabaja, no aporta. Los niños necesitan espacio. Mis suegros están enfermos. Señora Mariana, interrumpió el juez. Lo que se discute aquí no es si sus suegros necesitan espacio, sino si usted y su esposo despojaron a su padre de su hogar. Un hogar que él construyó, que él mantiene legalmente a su nombre y que usted está ocupando con su familia sin su consentimiento. Silencio. Fue entonces cuando el abogado pidió permiso para leer una carta. Era la carta de Clara, la que me había dejado antes de morir. En ella decía: «Querido Rogelio, si lees esto es porque ya no estoy contigo. Te dejo esta casa, nuestro hogar, porque sé que seguirás cuidando de lo que construimos juntos. No permitas que nadie te quite lo que nos costó la vida levantar. Y si algún día alguien intenta hacerlo, pelea. Por ti, por mí, por todo lo que significamos». Mi voz se quebró mientras la leía. Pero seguí, porque Clara hablaba a través de esas palabras. Y esa sala se llenó de algo más fuerte que leyes. ¿Verdad? El juez fue claro. Dictaminó que Mariana y su familia tenían 30 días para desalojar la propiedad, que cualquier pertenencia que quedara en la casa después de ese plazo pasaría a ser mía, y que, si no cumplían, habría una orden de desalojo forzoso. El rostro de Samuel cambió. Perdió esa falsa sonrisa. Mariana se quedó inmóvil, pálida, sin saber qué decir. Cuando salimos del juzgado, ella me alcanzó. «¿Cómo pudiste hacerme esto, papá?» La miré. Por un segundo, vi a esa niña de ojos grandes que corría hacia mí con dibujos en la mano. «¿Cómo pudiste tú hacérmelo a mí, Mariana?» Ella tragó saliva. Bajó la mirada. «Es que no sabía que todavía te importaba tanto esa casa». «No es la casa, hija. Es lo que representa. Es el esfuerzo, el amor, los recuerdos. Es donde enterré a tu madre. Es donde aprendiste a caminar. ¿Y tú querías sacarme como si fuera un estorbo?» Samuel se acercó para interrumpir. «Nos humillaste, Rogelio. Pudiste hablar con nosotros antes». Lo miré, por primera vez con rabia. «Ustedes me echaron sin hablar.
sin escuchar, sin pensar. Y me fui, no porque no doliera, sino porque entendí que algunas batallas no son para convencer, sino para recuperar la dignidad. Volver a casa fue una mezcla de alegría y tristeza. Mariana y su familia aún vivieron ahí durante esos 30 días. No me dirigieron la palabra. Apenas cruzábamos en silencio. Me volví invisible en mi propia casa otra vez, pero sabía que era momentáneo. Cada día tachaba el calendario, esperando que llegara el momento de verlo salir, de cerrar la puerta y respirar en paz. El día llegó. Samuel se llevó su televisor, sus muebles, sus adornos. Mariana cargó con las mochilas de los niños. Ninguno de ellos se despidió. Los vi alejarse por la ventana del cuarto que fue mío y luego suyo. Sentí tristeza, no por perderlos, sino por perder la ilusión de lo que creí que eran. Me quedé solo, pero libre. Volví a pintar las paredes, a sembrar flores con las semillas que Clara había guardado en un frasco. Empecé a reconstruir no solo la casa, sino mi espíritu. Mis otros hijos vinieron a visitarme. Los nietos corrieron por el patio. Llenaron la casa de risas otra vez. Pero en mi corazón, Mariana seguía doliendo. Porque no hay dolor más grande que el que te provoca a alguien a quien criaste con amor. Pasaron semanas desde que Mariana y su familia se marcharon de la casa. El silencio que dejaron era tan espeso que parecía ocupar habitaciones enteras. Aunque ya no me miraban con desprecio, aunque la casa volvía a ser mía, algo en mí seguía roto. Y no era la soledad, no, era la sensación de haber sido descartado por la persona que más amé después de Clara. Los días transcurrían lentos. Me despertaba temprano, como siempre, pero ya no por obligación, sino por costumbre. Regaba el jardín, cocinaba lo poco que sabía, y en las tardes me sentaba en la mecedora del porche a mirar el cielo teñirse de naranja. Algunas veces venían Diego y Patricia con sus familias, y eso le daba un poco de vida a la casa. Pero siempre, al irse, volvía esa punzada en el pecho. Una ausencia que ninguna visita podía llenar. Mariana no llamó, no mandó una carta, no envió ni un mensaje. Ni siquiera los niños, mis nietos, esos que construyeron castillos de cartón en el patio, esos que aprendieron a andar en triciclo entre las macetas de Clara. Nada, como si me hubieran borrado. Una tarde de domingo, el pueblo celebraba su feria anual. Música, luces, juegos, el mismo bullicio de siempre. Fernando insistió en que fuéramos. Me resistí al principio, pero accedí. No quería que pensaran que me estaba apagando. Clara nunca me lo perdonaría. Caminábamos entre los puestos de antojitos cuando la vi. Mariana estaba parada frente a un carrito de elotes, con Samuel a su lado. Se veía más delgada, cansada, pero aún con esa expresión que no supe si era orgullo o dolor. Me vio, dudó, luego bajó la mirada. Samuel, en cambio, levantó el mentón, desafiante, como si le hubiera ganado algo. Fernando me apretó el brazo. No te acerques. No vale la pena. Pero lo hice. Me acerqué. Hola, Mariana. Ella tardó unos segundos en responder. Hola, papá. Silencio. Ruido de fondo. Risas de niños. Música de banda. ¿Cómo están los niños? Pregunté. Bien. En la escuela. Adaptándose. ¿Adaptándose? Nos fuimos a rentar una casa pequeña en el centro. No es lo mismo, pero nos arreglamos. La miré. Esperaba algo. Una disculpa. Un lamento. Un gesto. Pero nada. Samuel intervino. No creo que este sea el lugar, Rogelio. Lo miré. Siempre encuentras una excusa, ¿no? Para todo. Para meter a tu familia en mi casa. Para alejarme de mis nietos. Para justificar lo que le enseñaste a mi hija. Basta, interrumpió Mariana de pronto, con los ojos llenos de lágrimas. Basta, papá. No entiendes nada. Yo solo quería paz. Después de la muerte de mamá, todo se volvió tan difícil. Tú estabas mal. Te encerraste en tu dolor. Yo no sabía cómo ayudarte. Samuel me decía que era momento de pensar en mi familia. Y lo hice mal, lo sé, pero ya es tarde. Me quedé inmóvil. Ahí estaba. No una disculpa, pero sí una grieta. Nunca es tarde, hija, dije en voz baja. Ella respiró hondo. Sus ojos me buscaron, pero no se atrevieron a sostener la mirada. Me duele, susurró. Me duele lo que pasó, pero no sé cómo volver atrás. No tienes que volver atrás. Solo tienes que no seguir alejándote. Y me fui, no porque quisiera,
sino porque entendí que no era yo quien debía dar el siguiente paso. Ella tenía que decidir si quería reconstruir, y esa decisión no podía forzarse. Una semana después, mientras lavaba los platos, escuché un golpecito en la puerta. Era un sobre, sin remitente. Lo abrí. Dentro había un dibujo, hecho con crayones. Era una casita, un abuelo con un bastón, dos niños abrazándolo, y una palabra escrita con letras chuecas. Te extrañamos. Era de mis nietos. Debajo, una nota escrita por Mariana. No sé cómo remediar todo, pero quiero intentarlo. Si me dejas. Se me cayeron los platos. Me senté en la silla de la cocina, con las manos temblando. Lloré. Lloré como no había llorado desde que recuperé la casa. No de tristeza, de alivio, de esperanza. Respondí con pocas palabras. Esta casa siempre será tuya, si vienes con el corazón, no con la excusa. 2 días después, Mariana llegó sola, sin Samuel. Traía una bolsa de pan dulce y una mirada de niña que se había perdido en el camino. Me abrazó, fuerte, como si intentara reparar cada día en que me ignoró. Lo siento, papá, dijo entre sollozos. Perdóname. La abracé de vuelta. No dije nada. No hacía falta. Nos sentamos a desayunar. Hablamos de Clara, de los niños, de todo lo que se había roto y de lo que aún podía salvarse. Me contó que Samuel no quiso venir, que no estaba de acuerdo con que ella intentara acercarse de nuevo, que él decía que yo era un viejo terco. Ella, por primera vez, no obedeció. Estoy cansada de que él decida por mí, me dijo. Estoy cansada de sentir que te fallé y que no puedo hacer nada. Si puedes, hija, ya empezaste. Los días siguientes fueron distintos. Mariana volvió a visitarme, esta vez con los niños. Cuando los vi correr por el patio, gritando, «Abuelito», sentí que el mundo se detenía. Caí de rodillas y los abracé como si el tiempo pudiera retroceder. Lloramos, rieron, me contaron de sus clases, de sus juegos, de cómo extrañaban la casita de madera. Los llevé a verla. Seguía allí, con las tablas viejas pero firmes. Uno de ellos la acarició y dijo, «¿La podemos pintar, abuelito, para que se vea como nueva?» «Claro que sí», respondí. Todo se puede pintar, todo se puede arreglar, incluido el corazón. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta en el sofá, Mariana y yo tomamos café en el porche, el mismo donde tantas veces Clara se sentaba a bordar. «Estoy separándome de Samuel», me dijo de pronto. «¿Estás segura?» «Sí». Me di cuenta de muchas cosas. Durante años lo seguí por miedo. Miedo a estar sola, a equivocarme. Pero lo peor fue cuando me alejé de ti. Ahí me perdí. No supe qué decir. No se celebra el dolor de una hija, pero tampoco se detiene su renacimiento. Estoy buscando trabajo en una escuela, continuó. No quiero regresar a vivir aquí, no todavía. Quiero construir algo por mi cuenta. Pero quiero que los niños te vean. Quiero que sepan de dónde vienen. Quiero que te vuelvan a llamar abuelito sin miedo, sin prohibiciones. La miré. ¿Y tú? ¿Qué quieres que yo sea para ti ahora? Ella me tomó la mano. Mi padre. Otra vez. Con el tiempo, Mariana encontró un pequeño departamento cerca. Me invitaba cada domingo a comer con los niños. Me pedía recetas de Clara. Me mostraba los dibujos que hacían en la escuela. Cada encuentro era una puntada más en la costura del alma que habíamos rasgado. Samuel, por su parte, no volvió a buscarme, ni me interesaba. Su figura se fue desdibujando, como una sombra que el tiempo borra. Los suegros, según me contaron, vivían con él en una casa alquilada. Pero ya no había armonía. Lo que se construye con egoísmo no resiste los temblores de la conciencia. Un día, en la plaza del pueblo, me crucé con uno de los amigos de Samuel. Me saludó con cortesía, pero no disimuló lo que sabía. Dicen que lo que pasó con su hija fue una vergüenza, que lo sacaron de su casa y luego lo perdieron todo. Le respondí con una sonrisa tranquila. A veces perderlo todo es lo único que te enseña el valor de lo que tenías. En el primer aniversario del regreso de Mariana, organizamos una comida en mi casa. Diego y Patricia vinieron con sus familias. Mariana trajo a los niños, pasteles y hasta un cuaderno con recetas que quería aprender. Nos sentamos todos en el patio, alrededor de la vieja mesa de madera que Clara y yo habíamos comprado en el tianguis hace 30 años. Reímos, contamos historias, hicimos silencio cuando la recordamos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no me faltaba nada. «Papá»,
dijo Mariana al final. ¿Me enseñas a plantar lavanda como lo hacía mamá? Claro que sí, hija. Pero primero debes prometerme una cosa. Lo que quieras. Que nunca más dejes que alguien te aleje de lo que realmente eres. Ella asintió, y me abrazó como si aquella niña que solía decirme, mi rey, aún viviera en algún rincón de su alma. Hoy, a mis 69 años, sigo regando las plantas. La casa huele a sopa, a flores y a vida. No tengo lujos, pero tengo algo que no se compra: respeto, memoria y un lugar en el corazón de mis hijos. Mariana y yo seguimos sanando. No es un camino fácil, pero es nuestro. Y cada domingo, cuando mis nietos corren hacia mí con los brazos abiertos, sé que la lucha valió la pena. Porque hay heridas que nunca cierran del todo. Pero también hay amores que, aunque traicionados, saben perdonar cuando el arrepentimiento es real. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando.